¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al podcast de Japam, el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente de la comodidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y este intro siento que lo dije un poquito más lento, un poquito más Poquitito tranquilo. nada más. Sigue siendo muy rápido para mí. Bueno, pues ya es cuestión de costumbre, supongo. Y bueno, ¿cómo están, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están, banda que nos están escuchando? Estamos de regreso. Tenemos nuevamente la presencia de nuestra gran invitada, Iner Steph. Hola chicos, espero que estén muy bien y que estén listos para el contenido del podcast del día de hoy. Si vieron el episodio de la semana pasada, pues verán que es el mismo set, es la misma ropa, solo lo único que hicimos fue cambiar de cerveza. De agüita a cerveza. Estamos con una... Bueno, es que no voy a mencionar marcas, aunque este sí se va a ver. Calidad-precio, 10 de 10. No nos están pagando, pero la verdad es que sí es un gran producto calidad-precio. Yo creo que solamente por esto este contenido lo voy a marcar como explícito. Sí. No va a ser para todo público, bueno, es para todo el público, pero además por tener las cartitas. Ajá. Y ya saben lo que les iba a decir, pero pues estamos aquí de regreso en este episodio del podcast. Como ya saben, nuestro ciclo es anime, cultura, anime, cultura, anime, cultura. La semana pasada hablamos de Shumatsu no Valkyrie, entre otras cosas. Y el día de hoy nos toca hablar de cultura. Y esto es algo que me tiene muy emocionado, honestamente. Es algo que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo. Es algo que he estado preparando. Todo ese tiempo que no hubo podcast desde febrero hasta hace unas semanas, fue para traer este contenido. En verdad, no se imaginan lo emocionado que estoy. Y como ya habrán leído en el título, el día de hoy vamos a tratar el mito o la historia de creación japonesa. A partir de ahora, salvo algunos episodios que van a ser más como de festividades o cosas, tradiciones de Japón, dependiendo de la fecha, vamos a ir narrando historia de Japón. Y vamos a comenzar con los mitos, con las leyendas, con todas estas historias fantásticas, tan bonitas, que pues existen en todos lados. Y algo que yo digo mucho en mis clases es que para entender un idioma tienes que saber también de la cultura, tienes que aprender de la cultura. Y conforme vayamos avanzando en la historia nos vamos a dar cuenta que muchas cosas del idioma japonés sí tienen un contexto cultural o sí tienen un origen cultural, tienen una razón de ser. Es una de las razones por las cuales estoy muy emocionado de esto. Aparte de que me gusta mucho la mitología, me gusta la historia. Y la historia es como un chismecito. Y a quien no le gusta el chismecito, la verdad. Es verdad. Puede ser muy aburrida si no la sabes contar, pero si la sabes contar, la transformas en chismecito y sale mucho más amena, ¿no? Exactamente. Y ese es uno de los problemas que yo tenía con la historia. Un poquito de desahogo. En la secundaria a mí me contaban la historia, ni siquiera me la contaban. Del libro de texto que nos daban, nos decían, hazme un resumen de esta lección. Sí. Y en el examen teníamos que responder palabra por palabra exactamente como venía en el libro. Es algo que no me terminó de encantar, nunca me terminó de encantar. Por eso, cuando me di cuenta que me gustaba el chismecito, porque pues la verdad es que el chismecito pues, es chido, me di cuenta, ok, la historia puede contarse de esa manera, porque a fin de cuentas la historia es chismecito. Claro. Es algo que se ha transmitido generación tras generación con una transmisión oral o escrita, pero a fin de cuentas se hace como un teléfono descompuesto y sucede lo que sucede con un chisme. A ti te cuentan algo, tú le cuentas a esa otra persona lo que te acuerdas, esa persona deforma el mensaje con lo que se acuerda y que tenemos un chismecito. Entonces, por eso vamos a tratar de hacer esto de esa manera, para que sea un poquito más ameno. Pero sí quiero hacer una pequeña aclaración. Este capítulo, este primer episodio, quizás sí sea un poquito más pesado, porque quiero aclarar unos temas, unos puntos muy importantes acerca de unas terminologías que vamos a utilizar. Pero ya de ahí en fuera nos vamos con el chismecito tal cual. Y bueno, ¿estás lista? Estoy lista. De acuerdo. Bueno, todos conocemos al menos una historia de la creación del mundo, ya sea el relato de los 5 soles, la historia griega con los titanes, o quizá la más famosa, la creación bíblica. Pero, ¿conocen la historia de la creación que se cuenta en Japón? ¿Conoces la historia de la creación de Japón? No, eso sí. Me llegan a la mente algunos dioses, como la diosa Materasu del sol. Y recuerdo que una vez una de mis alumnas hizo una comparativa en un
en un reporte de la cultura, hizo una comparativa entre la cultura japonesa y la cultura mexicana en cuanto a los mitos de la creación. No, era cultura japonesa y cultura griega, me parece, mitología griega, o sea, y entonces cuando lo leí dije, órales, o sea, sí. De que había algunas historias que eran muy parecidas o algunos mitos que eran muy parecidos a los mitos griegos o a los mitos de otras culturas. Y me acuerdo que esa vez yo le hice un comentario de, bueno, es que realmente, aunque pareciera que una cultura se pudo haber copiado un mito de la creación o un mito X de otro tipo, de otra cultura, en realidad no fue así porque eran países o regiones que estaban súper separadas. Completamente separadas. Ajá. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto? Realmente no es una casualidad, sino que, pues a fin de cuentas, somos seres humanos y compartimos algo, la forma de crear historias, de darle explicación a nuestra existencia. En algún punto tiene que ser tan exacto a lo que pensó otra persona al otro lado del mundo y no fue un plagio y no fue un robo ni tampoco fue una falta como de creatividad de alguna de las dos partes, ¿no? Sino más bien como eso. Pero fue lo único. Realmente yo no he investigado por mi cuenta del tema. Y la verdad es que sí, hay un poquito de razón, mucha razón. Lo veremos, muchos mitos, o algunos mitos sí son muy parecidos a los griegos. Uh-huh. Hay uno en particular que sí puedes decir que es exactamente el mismo. Solamente cambiamos los nombres. Y bueno, el día de hoy les contaré esta increíble historia llena de misticismo, magia y nombres extremadamente raros. Porque sí hay algo de lo que al menos este primer episodio abusa, son de nombres extremadamente raros. Ok. Ya los veremos. Antes de comenzar, quiero aclarar los significados de dos palabras que quizás nos vayan a causar conflicto más adelante. Lo que contaré acerca de la historia de la creación se trata de un mito. Pero, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Siento que un mito está un poquito más justificado. Una leyenda es algo... Bueno, es que ambas cosas siento que son, digamos, historias que se van transmitiendo de generación en generación de forma oral. Pero un mito siento que queda más impregnado en la historia de las culturas, y una leyenda varía mucho de la región en donde estés. Por ejemplo, tenemos nosotros la leyenda de La Llorona, que depende de qué parte de México estés, es una versión diferente, ¿no? También adecuado a la situación geográfica y a las costumbres o a la forma de ser de la gente. Entonces creo que eso es como un poquito... Podríamos decir que ambos son cosas ficticias porque no hay prueba real o algún documento o alguna cosa que lo certifique o que la gente haya visto, pero siento que el mito es como todavía más antiguo, más ancestral, y una leyenda lo puedes ir modificando con el tiempo o depende mucho de la región en donde estés, pero siento que van más o menos por lo mismo. Ok, bien, me agrada tu respuesta. Ahora, antes de comenzar, quiero aclarar que toda la información, incluyendo lo que voy a contar, lo saqué del libro Mitología Japonesa de Marco Suárez, por si algún día lo quieren leer. La verdad es que sí tiene información muy chida. Y también para que vean que no me lo estoy inventando, sí lo saqué de un lado. Y bueno, un mito, como bien mencionas, es un relato oral que se transmite generación tras generación. Y están protagonizados por entidades divinas, héroes, criaturas sobrenaturales o personajes peculiares, notorios y fantásticos que además no siguen una línea temporal exacta. Y esto puede provocar conflictos con otros mitos u otras versiones del mismo al ser transmitido de manera oral. Que al ser transmitido de manera oral se produce este efecto denominado como teléfono descompuesto. Eso es por parte del mito. Transmisión oral. Dioses, criaturas, héroes, no siguen una línea de tiempo exacta. Se puede dividir ahí súper random. Y puede entrar en conflicto con otros mitos, porque no existe esta coherencia. Ahora, por otro lado, una leyenda es un relato que sí cuenta con un contexto temporal e histórico, tomando lugar en locaciones del mundo real, y los personajes involucrados son personas conocidas, personas famosas o incluso personas reales. Encontramos los casos de Gengis Khan, Carlomagno, las leyendas artúricas, todo esto que rodea al rey Arturo
Sabemos que se sitúa en un lugar real, que era Gran Bretaña. Ya quizá toda esta parte de la Dama del Lago, de Merlín, de la propia espada Excalibur, del Caballero Negro, y probablemente ya entremos en conflictos históricos reales, pero son leyendas. Ya vemos esta diferencia. Sí. Ahora, ya vimos esta diferencia, ya sabemos que es un mito, que es una leyenda, ya sabemos que vamos a hablar de mitos. Dentro de los mitos podemos encontrar que se intentaba explicar en ellos ciclos como la vida y la muerte, el origen del mundo, y también se solía representar la lucha del bien contra el mal o de la humanidad contra los dioses, como el episodio anterior del podcast que trataba de Shumatsu no Valkyrie. Vean nomás esa forma de enlazar los episodios. Si no han escuchado el episodio, pueden ir a escucharlo. Me estoy haciendo un poquito más pro en esto de enlazar episodios. Sí. Bueno, y la finalidad de todo esto era transmitir seguridad hacia las personas hasta lo que en ese entonces era desconocido. La muerte, bueno, que hasta la fecha sigue siendo desconocido, pero en ese entonces quizá enfermedades, muertes, el bien y el mal, porque existe esto, porque esto otro, el por qué los volcanes hacen erupciones, todo esto. Querer darle explicación a las cosas que pasaban. Exactamente. Ahora, para terminar ya con esta parte de los mitos, me gustaría mencionar que ellos se pueden dividir en 5 categorías. Existen los mitos cosmogónicos, que se encargan, cosmogónicos, cosmos, obviamente se encargan de comentar el origen del universo. Tenemos los mitos teogónicos, que nos narran el nacimiento de los dioses. Teogónico, teología, Teo, Dios, Teo, González. Es súper malo, pero me dio risa. Teo González. Una disculpa por eso, sí me dio risa, lo siento. Y es su segunda cervecita, entonces yo creo que es por eso. No, la verdad es que sí hago chistes súper malos. Es que no me hemos escuchado haciendo chistes realmente malos. No, todavía no. Sí, bueno, si alguno de mis alumnos de los que tengo de tercero escuchan esto, ya estarán acostumbrados a esa calidad de chistes malos. Ok. Bueno, chistes teogónicos, el nacimiento de los dioses. Los mitos antropológicos, que a diferencia del anterior, pues estos narran el origen del ser humano. Pero es que dijiste chistes teogónicos. Dije chiste. Y me quedé así como mitos. Mitos teogónicos, eso sí, probablemente sea por la segunda cervecita. Ajá. No creo, yo debería estar muy oxidado para eso. Pero bueno, los teogónicos, los mitos teogónicos, nacimiento de los dioses. Mitos antropológicos, el del ser humano, el nacimiento del ser humano. Por otro lado tenemos los mitos morales. Mitos moral, bien y el mal. Nos cuentan el porqué de estas dos fuerzas. Ok. Los mitos fundacionales, que nos narran cómo por voluntad de los dioses ciertas ciudades o ciertos países fueron fundados. Por ejemplo, se me ocurre ahorita Tenochtitlán, que van a ver un águila devorándose una serpiente sobre un nopal y ahí van a fundar una ciudad, aunque sea un lago. O sea, va a haber mamalón. Sí. Aunque no es el lugar más adecuado para. Sí. Ay, extraño mi ex DF. Ya me hace falta ir. Bueno, estos son los fundacionales, los que nos narran cómo se origina un lugar. Y por último, tenemos los mitos escatológicos, que principalmente son fatídicos, pues resulta que nos anuncian el fin del mundo gracias a que vieron un meteorito y dijeron, por esto se nos va a acabar el mundo. O las estrellas dicen que va a haber una erupción y nos vamos a morir todos. Esos son los mitos escatológicos, fin del mundo. Bien, ahora ya que tenemos reforzado todo ese conocimiento, ya que sabemos diferenciar mito de leyenda y que sabemos toda esta información de los mitos, todavía no les voy a contar la historia del origen del mundo, porque quiero contarles de dónde se origina, de dónde se recogen todas estas historias. Y resulta que existe un libro llamado Kojiki, en el cual se recopilaron todos los mitos de Japón y fue escrito en el año 712 después de Cristo. Para la creación de este libro se utilizó el trabajo de unos juglares llamados Kataribe. Kataribe. No he encontrado la pronunciación exacta de esa palabra, pero yo les digo Kataribe. Ahí si alguien conoce la pronunciación exacta, por favor dígame, porque pues, sí tengo ansiedad de saber cómo se dice. Resulta que estos Kataribe pues eran juglares. Los juglares, ya saben, se dedican a relatar historias, cantar relatos, todo esto.
Y ellos eran los encargados de memorizar todos estos sucesos, iban lugar por lugar y pues, se iban aprendiendo todo esto y después lo iban transmitiendo a otros lados. Y resulta que hubo una historiadora llamada Hieda Nohare. Y esta persona, esta historiadora, fue la encargada de recopilar absolutamente todas estas historias. Se dice que esta mujer era descendiente de la diosa Amenousume no Mikoto. Y bueno, ya empezamos con esta onda de los nombres raros. Ok, eso me recordó mucho a... Ay, ¿cómo se llama esta serie de lesbianas que vi? Kanosuki no Miko. Ajá, todos tenían nombres como esos, exacto. Ah, mira, tú sabes de qué hablo. Me sorprende cómo fue que encontré el nombre. Un hombre, vaya, un hombre de cultura. Kanosuki no Miko, ajá. Ah, es que ese anime lo vi cuando estaba en la secundaria justamente. Cuando estaba entrándome en todo este mundo, ajá. Me salió el nombre. Y en ese entonces yo tenía la onda de ver animes con nombres raros. Aunque para mí en ese entonces eran nombres raros. Ahorita ya es lo más normal del mundo. Dije, Kanosuki no Miko suena bien chido. A ver qué es esto. Ok, la verdad es que sí está chido. Niñas guapas, mecas. La verdad es que sí estaba chido. Me gustó porque salía el Yamata no Orochi. Ajá, sí. Y todos tenían nombres súper raros. Exactamente, como estos, ¿no? Eran nombres de deidades. De deidades. Y ya lo hablaremos. Pues de hecho, me están dando ganas de hacer un episodio de Kanosuki no Miko. Hay que hacer uno, porque yo lo vi el año pasado, así que sí me acuerdo bien de qué. Ok, vamos a hacer un episodio de Kanosuki no Miko. Sí. Y bien, entonces, a modo de resumen para retomar, existe un libro, el Kojiki, que fue escrito, la información la recopiló Hieda Noame, que era una historiadora. Bueno, se dice que era una historiadora, es lo que muchas personas dicen, no se tiene registro exacto de quién era de su género, pero lo que más se dice es que era mujer y era ¿Qué eso no? No sé. Algo otro no, pero no fue esto. ¿Eso tampoco? Ajá. Ok, no sabemos qué sucedió. ¿Tronó algo? Fue un vaso, pero... Este no fue, esos no fueron. Bueno, ya. Luego fijamos, ahorita no nos fijamos en eso. Y bueno, esta mujer memorizó todas las historias de los juglares y le pasó la información a otra persona importante, quien es Yasumaru. Esta persona, el Yasumaru, fue el encargado de escribir toda la información, pero fue por orden del emperador Tenmu. Resulta que en un intento de unificar a toda la nación, de unir a todos los clanes que habían en Japón, el clan de Tenmu era el clan Yamato, que era el principal, quisieron hacer una alianza para ya unificar todo y decidieron juntar todo este compendio, todas esas historias y decir, ok, el mundo se originó por eso, esto y esto, y eso les sirvió a Tenmu para justificar su puesto como gobernante. Porque resulta que el Tenmu le quitó el trono a su sobrino. Bien Game of Thrones todo este rollo. Mira, ahorita que mencionaste esto, no sé si tenga mucha relación, pero por lo menos hablando desde nuestra cultura mexicana, el sincretismo que se dio entre los españoles y los mexicanos. Por ejemplo, el surgimiento de la imagen de la Virgen María. Que era Cocoaxintle, creo que sí, no me acuerdo. Claro, o sea, intentaron como introducir cosas de nuestra cultura para que fuera más fácil esta aceptación. Y entonces se pudiera, de cierta forma, unificar en la Nueva España, ¿no? Exactamente. Y aparte la imagen, ¿no? O sea, no es una virgen como las vírgenes de otras culturas o las vírgenes europeas que son de tez blanca, cabello rubio o café, pero ojos claros, sino que nuestra versión es así como la morenita. Es la morenita del Tepeyac. Entonces, buscar así cosas con las que fuera fácil identificarse. Por eso que mencionas de tratar de unificar todo, de todos vamos a creer que venimos de esto y eso nos va a ayudar como que a integrarnos como sociedad o como país, es muy interesante. O sea, básicamente el Kojiki es un libro que sirvió para justificar quién está en el trono y por qué. Claro. O sea, es un libro 100% político. Sí. Visto desde ese punto de vista, y aquí recordemos, hay un dicho, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, la historia la escriben los vencedores. Claro. Y esa es una realidad. En este caso, pues, el objetivo era justificar por qué estaban ahí. Y más adelante veremos muchísimas más cosas. De hecho, ya cuando hablemos de la historia tal cual, cuando empecemos a hablar de la prehistoria japonesa, del neolítico y todo eso,
nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no se investigan para no filtrar el linaje de la familia real. No lo digo yo, lo dice un artículo que leí. Entonces ahí para que no me quieran desaparecer o no me quieran negar la entrada a Japón. Debe haber muchas personas así japonesas que investigan sobre eso y hablan sobre eso. Sí, de hecho, dentro de ese artículo justamente eran arqueólogos japoneses. Claro. Pero bueno, eso ya será después. Y sí, ese es el origen del Kojiki. En este libro pues se relata este cuento. Bueno, este mito, mejor dicho. Este mito. Ajá. Y ahora sí, ya que sabemos todo ese contexto, bueno, más o menos el contexto histórico y esta definición de palabras, pues les voy a contar la historia del mito de la creación, o en japonés, Tenchi Kaibyaku. En particular, el Génesis, el nacimiento de los dioses y todo eso, recibe el nombre de Ametsuchi no Hajime no Toki. Ame no Tsuchi, tierra. El Ame no sé justamente de dónde venga. Para mí Ame es lluvia, pero muchos nombres lo llevan. Así que no sé si sea esa lluvia o si sea alguna otra palabra. No Hajime, pues del origen. Inicio. No Toki, tiempo. El momento de... Exactamente. ¿Ya ven cómo estudiar japonés se sirve para entender todos estos contextos? Sí. Bueno. Entonces, como en el español, ¿cómo les podríamos explicar a los demás? Como el momento en el que comenzó la Tierra. La Tierra. Exactamente. Algo como eso. Y bueno, el mito tal cual, ya lo voy a leer de este libro que les había comentado en un principio, porque me pareció un relato bien escrito, me gustó cómo estaba. Entonces, y va de las de así. En los inicios, el universo se encontraba sumergido en una especie de materia amorfa y espesa llamada caos, que estaba formada por pequeñas partículas. Este espacio estaba inmerso en el más profundo e inmenso de los silencios. Pasado mucho tiempo después, comenzaron a escucharse unos agudos sonidos originados por el movimiento de las partículas. Algo así como... Algo como eso. Efecto de sonido. Efecto de sonido, hay tanta producción todavía. De entre los choques de estas partículas surgió la luz. Las partículas más ligeras ascendieron, pero las partículas que no eran tan rápidas como la luz no pudieron ascender más. De esta forma, la luz quedó en la parte superior del universo, mientras que las partículas que habían quedado debajo formaron las nubes y más tarde el cielo, que sería llamado Takamagahara, o la llanura en los altos cielos. Y aquí no pude evitar pensar en el Big Bang, en la teoría del Big Bang. Sí, es muy parecido. O sea, y esto es más poético. Es muchísimo más poético. Suena muchísimo más bonito. Pero, o sea, viene del Kojiki, que es un libro del 712 con relatos de hace miles y miles, bueno, cientos y cientos de años. Y me recordó al Big Bang, que hubo un choque de partículas y surgió la luz. Tal cual. Ahora, el resto de las partículas que eran más pesadas y que no pudieron ascender, seguían formando una enorme masa espesa y oscura que sería llamada Tierra. Al formarse el cielo, aparecieron los Soka Shanshin, o los 3 dioses creadores de la mitología japonesa. La primera de las 3 deidades en aparecer fue Ame no Mi Nakanushi, la raíz del universo, y en contraposición de las futuras deidades emparejadas, es descrito como un Hitori Gami. Hitori, uno solo, Gami, Dios. O la deidad solitaria. Aunque esta deidad mostraba una dualidad masculina y femenina. ¡Qué cool! Sí. Ahora, no les mencioné antes, pero hay otro libro que es el Nihon Shoki. El Nihon Shoki es una versión, es como otro Kojiki. Cuenta otra versión. Pero el que más se utiliza o el que más se toma es el Kojiki. O sea que lo que diga el Nihon Shoki no lo vamos a tomar tanto en cuenta. Sí, pero esto me pareció interesante. En el Nihon Shoki se cree que Ame no Mi Nakanushi es un kami masculino, y en ambos se relata que se ocultó una vez que logró la formación de la Tierra. Algunos creyentes piensan que esta deidad está identificada con el espíritu de la estrella polar, mientras que el sintoísmo
piensa que esta deidad reside en la cumbre del monte Fuji. La segunda deidad en aparecer fue Takamimushi. Takamimusushi creó el universo como sucesor de Ame no Minakanushi y fue el primero en comenzar la creación de los seres vivos, por ejemplo, las plantas. Y tras crearlas, también se ocultó. La tercera y última deidad en aparecer fue Kamimusushi, de la que se cree fue en realidad una diosa sucesora de Takamimusushi no Kami, y se identifica con el dios que creó la vida, que por cierto, también se ocultó tras haber creado. Estas tres deidades crearon y se ocultaron. Tras el nacimiento de estos dioses, que jamás mostraron su forma, a partir de un brote de caña surgieron otros dos dioses, que junto a los tres anteriores forman las Koto Amatsukami, o deidades celestiales independientes, que no formaban una dualidad masculina-femenina. Estas dos diosas fueron Umashiashi Kabihikoji y Ame no Tokotachi. ¿Ven a lo que me refería con nombres raros? O sea, ¿lo practicaste mucho? ¿Los nombres rarísimos? Sí, obviamente, porque yo no podría leer ni siquiera en español, bueno, así con romaji, todo eso que tú estás leyendo. O sea, sí me preparé para leer esto, porque la primera vez que lo leí fue de que... Ame no Minakanushi. Ok, Ame no mi... sí, parecen trabalenguas. Ya solamente falta que salga Tatakakunakata. Sería ya el límite. Sí. Pero hasta ahorita vemos cómo han surgido 5 deidades. 3 creadoras, otras 2 que surgieron a partir de una caña, pero las 5 desaparecieron. Posteriormente, surgieron otros 2 dioses de forma espontánea, sin sexo, y que se ocultaron tras nacer. Kuni no Tokotachi y Toyokumo no. Tras estas 2 deidades, surgieron 5 parejas de deidades que formaban una dualidad masculino-femenino, que junto a las 5 anteriores forman un grupo conocido como Kami-yo Nana-yo, o las 7 generaciones divinas. Kami, divinidad, Nana, 7. Las últimas generaciones de deidades fueron formadas por Izanagi e Izanami, quienes serán la pareja más importante, ya que son los encargados de crear el archipiélago de Japón y de engendrar el resto de las deidades. Hace ratito que mencionaste a Amaterasu, te iba a decir, se me pasó decirte, no aparece en el principio. No es de las deidades... Del origen. Del origen. O sea, ya vimos que ahorita tienen una onda ahí medio rara con los nombres. Sí. Si lo vemos de esa manera con Amaterasu, Susano, el dios del rayo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, tienen nombres muy diferentes. Entonces, ya desde ahí podemos hacer esta división. Claro. No... quizás porque, por ejemplo, Amaterasu es la diosa del sol. Entonces, ese es un elemento de la naturaleza que surge quizás después de la creación. Entonces, por eso, pues, no se menciona, ¿no? De hecho, lo que se dice es que estas primeras deidades, al ser solamente representadas por algunos elementos, tienen estos nombres raros. No son una deidad de algo en específico, sino tienen una semejanza a algo. Por eso, casi todas terminan con Nokami, deidad de... X cosa. Y ya el resto de las deidades sí tienen un nombre más específico, más fácil de pronunciar. Ok. Ahora, vamos a hacer el recuento de estas deidades totales hasta ahorita. Digo, de todos modos, les voy a pasar en los show notes como este árbol genealógico, porque sí es un poco difícil de recordar seguir, todo. exactamente. Las 3 deidades creadoras: Ame no Minakanushi no Kami, Taka no Musushi no Kami, Kami Musushi no Kami, que después surgieron las otras 2 deidades, que era Umashiashi Kabihikoji no Kami, Ame no Tokotachi no Kami. Sí, siento que estoy diciendo un trabalenguas. O sea, es con total respeto, pero la verdad sí se siente como un trabalenguas. Y la verdad es que sí lo practiqué. A ver, di el uno largo. A ver, uno largo. Umashiashi Kabihikoji no Kami. Ay, no, ni me acuerdo. Umashi... ¿Koji? Hikoji, pero se va después. Umashi Hikoji.
lleva dos nombres antes. A ver, di algo, dilo despacito. Umashi, Ashi, Kabi, Hikoji, no Kami. Umashi, Ashi, Habi, Hikobi no Kami. Kabi, Hikoji. Kabi, Hikoji Hai. no Kami. Bueno, ya está muy difícil. Ajá. Y Ame no Tokotachi no Kami. Esas fueron las 5 deidades principales. Las 3 creadoras y los otros 2 que surgieron ahí súper random y después se ocultaron. Y luego vienen las 7 generaciones divinas. El Kami Yonanayo. Kuni no Tokotachi no Kami. Toyokumo no no Kami. Que esos son independientes. Esos son parte de la generación, de las 7 generaciones, pero están ahí en su rollo. Las 5 posteriores ya van en pares, masculino, femenino. Y estos no los mencioné anteriormente, los iba a mencionar ahorita. Es Ihijini y Sujijini, la primera pareja. La segunda pareja, Tsunuguji y Kuguji. Tercer pareja, Uotonoji o Otonobe. Cuarta pareja, Omodaru, Ayakashikone. Y quinta pareja, Izanagi e Izanami. Ok, eso ya están más decentes. Sí, de hecho siento que es como cuando te presentan a algunos parientes. Pues mira, carnal, aquí te presento a tu primo el Johnson, el Jensen, el Brian, el Stefan, y aquí tu primo el Kevin. Así lo siento. Porque se van de los nombres más extravagantes a los más fáciles reducidos de pronunciar. Y la verdad, algo que me llamó la atención es unos sí como son pareja, tienen como el mismo comienzo y una terminación un poquito diferente. No todos, pero el Hijini y el Sujijini. Bueno, sí, Izanagi e Izanami. Izanagi es la deidad masculina e Izanami la deidad femenina. Ahora, esto es apenas la creación superficial. Claro. Esto apenas surgió el cielo, la tierra, las plantitas y las deidades. Ahora toca el nacimiento del país, de Japón, tal cual. Y este mito recibe el nombre de Kuni-umi. Umi de umare más, nacer, y Kuni de país. En el cual, a grandes rasgos, y ahorita lo vamos a platicar, pero a grandes rasgos, se narra cómo tras la creación del mundo, las deidades Izanagi e Izanami crean todas las islas que conforman el archipiélago de Japón. Bueno, todas las islas conocidas hasta ese momento. Porque aquí un poquito de spoiler de lo que veremos más adelante. De todo el archipiélago de Japón, había algunas islas hacia el sur que no eran tanto de Japón todavía. Japón todavía no existía. De hecho, hasta el 712, si no mal recuerdo, todavía no era Japón tal cual. Era el país de Yamato. Y había unas islas que no estaban conquistadas, que eran más que nada las del sur, donde residían los descendientes de la cultura Yomon. Más adelante hablaremos de la cultura Yomon, eso también se pone interesante. Y lo que era Hokkaido en ese entonces todavía no se conocía. Entonces era el Japón hasta ese entonces. Ahora, el relato, según el Kojiki, narra que tras haberse formado el cielo y la tierra, que tras formarse el cielo, la tierra seguía siendo una masa oscura y caótica. Los dioses, tras su nacimiento, se reunieron para discutir sobre el destino de la tierra y acordaron que la pareja más joven de las 7 generaciones divinas debería darle forma, dándole así este honor a Izanagi e Izanami. Ahora, un poquito de contexto. El Nihon Shoki dice que estos dos se ofrecieron, que Izanami e Izanagi se ofrecieron como voluntarios, pero en el Kokiji fueron obligados por los demás dioses. Lo más seguro es que fueran obligados. Sí, no lo dudo. Tras encomendarles tal tarea, se les hace entrega de una lanza cubierta de piedras preciosas llamada Ame no Nuboko. Ame no Nuboko. A continuación, la pareja se posó sobre el Ame no Ikuhashi, o puente flotante celestial que une el mundo terrenal con el mundo celestial. Aquí hay muchas interpretaciones. Este puente puede ser la Vía Láctea o puede ser un arco iris. Ya depende de la persona que lo interprete. Pero a fin de cuentas es un nexo que une el mundo terrenal con el mundo divino, con el mundo espiritual. Claro. Con esta lanza comenzaron a remover la masa caótica y al retirarla, de ella cayeron algunas gotas de agua salada que se condensaron y dan nacimiento a la primera isla, Onogoroshima. Goro es como una onomatopeya. ¿De dar vueltas? De dar vueltas, y había leído que también antes tenía como el contexto de salpicar. Pero con cualquiera de las dos interpretaciones ya tiene sentido. Es como las islas que nacieron
de revolver y salpicar. Ujú. Para el sintoísmo, esta isla se sitúa en una roca al norte de la isla de Awaji, en el mar interior de Japón. Ahí les voy a poner una imagen para que sepan dónde está. Al formarse la isla, la pareja descendió del cielo y construyen un altar llamado Yashidono, un pilar llamado Amano-mi-hashira, o columna celestial, que sirve de eje universal que une el cielo y la tierra. Y finalmente levantan un gran palacio de 8 brazas llamado Yahiro-dono. Ya de 8, Yatsu, y el hiro era una unidad de medición japonesa antigua. Ahorita no recuerdo exactamente Un equivalente. lo que tomaban de referencia, pero utilizaban los dedos como los brazos extendidos, creo. Eso era un giro. Entonces era un castillo de 8 giros. De esa medida. De esa medida, exactamente. Y ahora, en este castillo, en este palacio, Izanami e Izanagi contraen matrimonio y ambos mantienen una conversación que, según el Kojiki, dice: ¿De qué forma ha sido hecho tu cuerpo?, preguntó Izanagi. Mi cuerpo está totalmente formado, pero hay una parte que no ha crecido y está cerrada, responde Izanami. El mío también está totalmente formado, pero tengo una parte que ha crecido demasiado. Así, si introduzco ahí la parte de mi cuerpo que ha crecido demasiado, procrearemos las tierras. ¿Qué solución mejor que procrear?, dijo Izanagi. Será bueno, responde Izanami. Dicho y hecho, Izanami acepta realizar el acto sexual e Izanagi propone que ambos deberían girar alrededor de la columna, yendo ella hacia la derecha y él hacia la izquierda, y que al encontrarse realizarían este acto. Tras correr en círculos y encontrarse, hablan. Anaya, Iba tan bien. Sí, no importa. Ananiyashi. Oh, en verdad eres un joven hermoso y amable, dijo Izanami. Ananiyashi. Oh, en verdad eres una joven hermosa y amable, pero no es correcto que sea la mujer quien hable primero, responde Izanagi molesto. Y pues, ¿qué puedo decir? Cultura asiática en general. ¿Qué puedo decir de esto? No, justamente eso pensé cuando lo leí. Pero aquí quiero hacer una pequeña pausa. Existe la interpretación de que este pilar puede ser o una representación asiática de lo que vendría a ser el pecado original, o bien un símbolo de fertilidad. Y por esto es que Izanami e Izanagi corrieron alrededor de este pilar. Como para formar un círculo. Exactamente. O algo así. Y poder procrear a las islas de Japón. De hecho, aquí lo podemos tomar como el por qué se originaron las islas y la justificación, no sé si llamarlo justificación, o el por qué existe el acto sexual. Básicamente fueron las deidades quienes lo provocaron al ser creados de tal manera o de tal manera. Ahí lo decía su diálogo. A pesar de esto, siguieron con el acto sexual y engendraron a un primer kami, al que llamaron Hiruko, o niño sanguijuela para los cuates. Ok. Ahora, esto tiene una razón de ser, no nada más es para hacerle bullying o algo así. Sí. Se dice que este niño nació sin brazos y sin piernas. Y esto se dice por... de hecho, lo vamos a ver a continuación, ahorita lo narro, pero es por eso que es el niño sanguijuela. Entonces, ya saben, si algún día le quieren poner a su hijo el nombre de Hiruko... ¿Qué significa? Pues ya saben qué significa, entonces que no... les va a chupar todo. Exactamente, no les recomiendo que le pongan así. Sí debe haber gente que se llame así. Algo me dice que yo he escuchado ese nombre en algún Yo también siento que lo he escuchado, pero no sé dónde. Tengo la certeza de que lo he escuchado en algún lugar. Sí. Pero a lo mejor por los kanjis que tengan, sea ha de otra tener cosa. otro significado. Sí, Este obviamente. es más como General. mitológico. A Hiruko lo abandonan en una barca y es arrastrado por la corriente. Se dice que fue abandonado a los 3 años, al ver la malformación que había tenido su hijo. Tras Hiruko, dan vida a Aoshima, al que también abandonan, pues también tiene fallos, aunque nunca se habló de ellos. Solo se dice que no es bueno,
por lo que al igual que Hiruko, no lo consideran un hijo legítimo de la pareja. Chale. ¡Qué feo! Sí, está bien fea esa parte. Y hay otro lado en el que leí que habían dado a luz a más hijos, Ajá. pero que también habían sufrido el mismo destino y también los habían abandonado. Ok. Digo, esto ya no era como una fuente tan oficial como este libro, Pero había pero pues, información. había información. Aquí- Sí, sí, de que como el primer hot cake y el segundo, pero asumiendo que es la primera vez que haces los hot cakes, entonces obviamente el primero, el segundo, el tercero te van a salir todos quemados y feos, entonces esos los tiras, ¿no? Esos no van a salir en tu foto de Instagram, entonces por eso. Exactamente. Algo parecido a... Qué buena analogía. Muy bien, 10 de 10. Más fácil de entender. Bueno, a fin de cuentas es un mito. Puede haber más versiones, pueden haber más hijos, pueden no haber más hijos. Esto es lo que se recogió en el Kojiki. Ah, bueno, antes de pasar esa parte, hay una parte en donde dices que Izanami es la diosa mujer. Ella le dice a Izanagi que le falta una parte, ¿no? O sea, como quizás ahí es donde hace referencia como al acto sexual, pero a mí realmente me recordó mucho a esta parte de la religión cristiana o católica, cuando hablan de que Eva nació de una costilla de Adán, o sea, que es una parte de, y entonces ahí como que hay como un... Es que... ¿Cómo decirlo? Como que se complementan de esa manera, ¿no? Porque entonces ya los dos tienen una parte suya. Suya. A lo mejor ahí... Izanami había nacido, digamos, incompleta, e Izanagi tenía una parte extra. Entonces las interpretaciones que se han dado, y es lo que yo tomé de base para este relato, es que se refieren a los órganos sexuales. Sí, al pene. No va a ser para niños, ¿verdad? No, Esto. no. Mira, Pero ya desde sí. que tenemos unos cartitos aquí... Ya no. No. Así sí, también lo relacioné con eso. Ajá. O sea, yo tomé esa interpretación, que fue la que leí, fue la que más sentido me hizo. Sí. Porque en dado caso de ser tanto como Adán y Eva, Sí, tendría que ser Izanagi, Creada de una parte de... a quien le falta alguna parte del cuerpo. Ajá, sí. Ajá. Sí. Y sería Izanami quien tendría una parte extra. Una parte extra, sí. Pero aunque también podría ser interesante esa interpretación. Ajá, ahí como que lo vi como de esa manera. Quizás no es muy parecido, pero sí de que les falta algo y ese algo pues los va a unir, ¿no? O los va a... De que pasan de ser entidades independientes a ser una sola. Ajá, sí. Alexa, enciende la sala. Se me olvidó apagar eso, yo lo iba a apagar. Es que era la sala. Alexa, enciende el comedor. El comedor. La costumbre que siempre le pido acá. Okay, Una disculpa por eso. Se me olvidó desapagar eso. Se me olvidó desactivar eso. Pero sí, o sea, me resulta interesante esa interpretación. No lo pensé así. Quizás no esté como que muy relacionado, pero me acordé de eso. Pero es igual, también puede ser una forma de relacionar esta historia con otras historias, en este caso el relato bíblico. Bien, ahora, Izanagi e Izanami, preocupados sobre el por qué todos sus hijos tenían fallos o eran amorfos, deciden acudir al Takamagahara, al cielo, a consultar a los primeros dioses, de los cuales, a través de la adivinación, les responden que la causa del problema es que Izanami habló primero antes del acto sexual. Chale. Yo ahí quería hacer un chiste al respecto, pero ya no me dio tiempo. Tú, adelante. No, pero, o sea, de preguntarles por qué habían salido mal, pues realmente había algo mal con ellos. Quizás, ¿no? No tenía que ver con sus creaciones, sino con... Pero bueno, sí. De hecho, eso me recordó mucho, bueno, en el otro podcast que se habló de lo de los Juegos Olímpicos, una partecita donde se hablaba de que el representante o el presidente había sido como destituido. La razón por la que fue destituido fue porque dijo que en el comité las mujeres hablaban demasiado. Sí. Y, o sea, realmente ese fue su comentario. Sí, por eso fue que lo súper mega banearon y que él pidió disculpas después y dijo, bueno, tengo que admitir que yo realmente no hablo mucho con las mujeres. Se notaba que su esposa, su hija y no sé quién más, otras mujeres lo habían regañado, ¿no? Por esa situación. Pero quizás ahí está muy presente o muy latente incluso en la actualidad, ¿no? Esa idea.
De que el hombre tiene que hablar primero en la cultura japonesa. Es algo que viene, pues, estamos viendo de un mito sí, ya. súper antiguo. Entonces, lo que les comentaba hace rato, para entender a un idioma, una cultura, y más en el japonés, que ya ves que tiene sus expresiones ahí medio para hombres, para mujeres, unas que son exacto. más, pues ya empezamos a notar esa diferencia. esta diferencia o esta razón. Pero sí, ya sé cuál es el chiste que querías decir. Y sí, de hecho, una de las interpretaciones que también se da el relato, ya en esta parte de la adivinación, es que la razón por la cual sus hijos nacían deformes era por el acto incestuoso. ¿Porque eran hermanos? Exactamente, eran hermanos, eran deidades hermanas que se casaron. Qué interesante, porque eso es algo que sigue hasta el día de hoy en la cultura japonesa súper, súper latente. No que los hermanos tengan hijos o así, pero el incesto y esas cosas en el anime, en el manga, está como que súper presente también. Demasiado. Entonces, pues puede ser. Con ese sentido de... O sea, sin irnos a géneros tan extremos, una simple comedia, que el chiste de Lonichan. Sí. O sea, ya desde ahí nos podemos dar cuenta de esa parte. De esa parte. Y pues ya vemos que no es tan random. O sea, sí tiene su origen desde esta historia. O sea, es algo que de alguna manera se quedó ahí. Sí. Y bueno, continuamos. Ya nos falta poquito de esta parte. Conocido el motivo, vuelven al Onogoro a realizar el acto alrededor de la columna celestial, pero siendo Izanagi quien hable primero y repitiendo la misma fórmula que la ocasión anterior. «Oh, en verdad eres una joven hermosa y amable», dijo Izanagi. «Oh, en verdad eres un joven hermoso y amable», respondió Izanami. Tras esto, comenzó el nacimiento de las islas de Japón. Según la leyenda, la formación del archipiélago japonés comienza con la creación del Oyashima-kuni, o País de las 8 Grandes Islas, por parte de Izanami e Izanagi. Estas islas, por orden de creación, son... Ahí se cambió de página. Son Awaji no Ho no Sawake no Shima, Iyo no Futana no Shima, o Iyo para los cuates. Esta isla, que es actualmente Shikoku, se dividía en 4, que según las escrituras eran Ehime, Igeyorihiko, Ogetsuhime, Takeyoriwake y ya. Ok. Luego viene Oki no Mitsugo no Shima. Actualmente corresponde a las islas de Oki, un conjunto de más de 180 islas. Tsukushi no Shima, actualmente la isla de Kyushu, que también se dividía en 4 partes. Iki no Shima, que era la isla de Iki, un archipiélago formado por 23 islas. Tsushima, actualmente la isla de Tsu, una pequeña isla situada entre Japón y Corea del Sur, formado por 3 grandes islas y 100 islas más pequeñas e islotes. ¿100 islas? Wow, son bastantes. Demasiadas. Sado no Shima, actualmente la isla de Sado, situada frente a la costa de Honshu. Este sí está medio... A ver. Ojo Yamato Toyo Akitsushima, actualmente Honshu, para los cuates. Posteriormente, Yamato. Ajá. O sea, este sí estaba medio raro. Este sí lo practiqué, pero nunca se me dio. Tras crear esas 8 islas principales, la pareja engendra 6 islas más. Kibi no Kojima, antigua provincia en la península de Kojima, actualmente Okayama. Asukijima, actual isla de Sodoshima, pequeña isla localizada en el mar interior de Japón. Ohoshima, actualmente isla de Suoshima, situada frente a la prefectura de Yamaguchi. Himejima, o Himeshima, actualmente la prefectura de Oita. Chikanoshima, islas de Goto. Y Futagonoshima, el archipiélago Danjo. Les voy a mostrar un mapa, no se preocupen. Sí, ahorita me imaginé Japón, que es Veracruz invertido, y un montón de islitas así en todos lados. Pero algo entonces, parecido. Wow, son cosas que ya no se registran en los mapas. ¿O existen hasta hoy esas islas? Algunas eran interpretaciones de otras islas que se tenían. Ya vimos que algunas tenían sus equivalentes y pues tomaron otros nombres. Oh, ok. Entonces ya tiene un poco más de sentido, porque realmente, o sea, si tú ves ahora un mapa de Japón,
pues es difícil ver que alrededor hay todas esas mini islas o archipiélagos alrededor. No, quizá con el tiempo pues se fueron hundiendo o desapareciendo, ¿no? Ah, ok. Digo, ya sabemos que las placas tectónicas a veces hacen más allá. Suyo. Exactamente. Pero sí, también recordemos que esto solamente es una parte limitada de Japón. Cuando sucedió lo del Kojiki, pues todavía no estaba descubierto otras partes. Todo, exactamente. Ok. Ahora, tras crear las tierras, Izanami e Izanagi engendraron numerosos dioses terrenales que van a residir en las islas que acaban de crear y que serán deidades identificadas con fenómenos naturales o fuerzas que van a favorecer la agricultura o la pesca. El primero de estos hijos engendrados fue el dios Okoto Oshio y le siguen Iwatsuchihiko. Sí me trabé bien feo. Iwatsuchihiko, Iwasuhime, Otohiwake, Ame no Fukyo, Oyahiko, Kasamotsuwake no Oshio, o Atatsumi, que este sí ya es un poquito más conocido. Atatsumi, un dios del mar. Ajá. De hecho, hay algunos personajes de anime que también reciben este nombre. Ok. Y finalmente, los dioses Ayahaki Tsuhiko, dios de las desembocaduras fluviales, y Hayahaki Tsuhime. Y los estoy tratando de pronunciar en mi mente mientras los vas diciendo para ver si puedo. Ah, pero ¿qué tal el Atataka Kunakata? Eso está más fácil, o sea, ya eso comparado a todo lo anterior está súper fácil. Y yo les dije, este capítulo iba a tener nombres raros. Y cumplí. Ahí sí no me pueden decir, cumplí con los nombres raros. Cuando estos dos últimos dioses separaron los mares y los ríos, engendraron a los dioses y nietos de Izanami e Izanagi. Awanagi, dios de la espuma en calma. Awanami, dios de la espuma ondulante. Tsuranagi, dios de las burbujas en calma. Tsuranami, dios de las burbujas ondulantes. Súper específico. Oh, eso me recuerda mucho quizás las onomatopeyas japonesas, ¿no? Probablemente. De que hay una, no recuerdo qué onomatopeya es, pero los japoneses tienen una onomatopeya para representar un objeto que está flotando en el agua. Pero algo que flota en el agua para nosotros no produce ningún sonido. O sea, plop o splash cuando avientas algo, ¿no? Cuando cae, pero no cuando cae. Flota. Pero cuando está flotando, me acuerdo que Mitsuru Sensei lo decía, hay onomatopeyas para cosas súper específicas. Entonces, cuando hablas de espuma ondulante, espuma en calma, puedo imaginarme por qué. Ajá. Es muy específico. Probablemente así tenga su raíz aquí. De hecho, algo que quería comentar es que en el sintoísmo hay miles de deidades y cada deidad es muy específica. De aquí vemos el por qué. Sí. Bueno, no he terminado con los hijos, con los nietos de Izanami e Izanagi. Ame no Mikumari, Kuni no Mikumari. Ame no Kuhisamochi, Kuni no Kusihamochi. Igual nombres ahí ya medio raros. Izanagi e Izanami continuaron engendrando a más dioses como Shinatsuhiko, dios del viento, Kukunochi, dios de los árboles, Oyamatsumi no Kami, dios de las montañas, Kaya no Hime o Notsuchi, diosa de las praderas. Cuando la mar y las praderas se separaron, surgieron más dioses. Estos eran Ame no Sasuchi, Kuni no Sasuchi, Ame no Sagari, Kuni no Sagari, Ame no Kurado, Kuni no Kurado, Otomahiko no Otomatohime. Finalmente, la pareja inicial engendraría a sus últimos hijos. Tori no Iwakusufune, Ogetsuhime y por último, Kagutsuchi. Y engendrado el último hijo, Izanami murió. Pues sí. No inventes, eran demasiados. Tuvieron más de 100. Bueno, los que mencionas son los más importantes, ¿no? Pero la historia no termina ahí. Después del nacimiento del último hijo de Izanami, ocurre una última historia. El descenso de Izanagi al mundo de los muertos. Pero eso ya lo dejaré para otro episodio porque esto ya está bastante extenso, ya tiene muchísimos nombres raros. Sí. Y la siguiente historia de Izanami bajando al Yomi, el mundo de los muertos, será en otro episodio. Los voy a dejar con este cliffhanger.
Porque esa historia, la verdad, sí está chida. Y spoiler, vienen más dioses. Más todavía. Más todavía. Y si se dan cuenta, hasta ahorita todavía no he mencionado Susano. No he mencionado a Amaterasu, ni a ninguno de los otros dioses conocidos. Exactamente. Y eso ya es para que nos demos cuenta de todo el trasfondo que hay antes de esa historia que es como la más conocida. Y esto es todo lo que traigo el día de hoy por esta historia del nacimiento del mundo y de la creación de la tierra, según el Kojiki. Palabra de Izanami e Izanagi. No inventes. Es que se me olvidó quién había escrito el Kojiki. Ajá. ¿Qué te pareció la historia? ¿Qué tal? Muy interesante. Y creo que es algo que hace mucha falta como difundirlo. Somos conscientes de qué dioses forman parte de nuestra cultura y hasta eso no tanto. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana podríamos pensar, bueno, ¿y cuántos dioses realmente de nuestros antepasados prehispánicos conocemos? Quetzalcóatl. Y ahí te quedas. Eso te iba a decir, ¿y qué más? Tlaloc, y ahí te quedas, ¿no? Pero existen muchísimos más. Y quizás, bueno, ya investigando, a lo mejor y sean cientos como los de la cultura japonesa, pero realmente no estamos empapados en eso, no investigamos o no se nos presenta porque, bueno, a fin de cuentas fuimos colonizados por otra cultura, por los españoles, y como que estamos más dentro del margen o el círculo de la religión católica, y si no estás ahí eres ateo. Pero ¿cuántas personas realmente conocen todo lo anterior? Pues solamente las que se dedican a la antropología, a la historia, a la sociología, que están estudiando estos temas desde mucho antes. O sea, que básicamente se dedican a eso. Ajá, entonces para mí a mí me resultó muy interesante eso de, así como hay cientos de islas, de microislas y de archipiélagos en Japón, cada uno representa, para mí, o sea, mientras me ibas contando la historia, para mí era como de entonces, como existen cientos y miles y todo eso, para mí cada uno es como un dios. Todas las cosas que están involucradas ahí, ¿no? Y de que a lo mejor muchos otros países podrían pensar, bueno, los países que tienen más influencia en religión o en cualquier otro tema siempre son europeos, ¿no? O por lo menos occidentales. Pero no nos ponemos a pensar si realmente otras culturas de países muy pequeños realmente tienen una historia tan compleja como esta, ¿no? Como Japón. Estos mitos en torno a la creación podrían parecernos como muy ajenos, todos estos nombres complicados como los que acabas de mencionar. No me preguntes ahorita cuáles son porque de verdad no me acuerdo. Sí, muy difíciles. Pues realmente quizás desde una visión como occidental, yo ahora lo estaba pensando mientras estabas hablando de los diferentes mitos, bueno, de la creación de los diferentes dioses, quizás esta visión un poco occidental eurocentrista nos hace pensar que otros países realmente no tienen una gran historia, o no tienen mitos, o no tienen leyendas, ni tienen una historia épica detrás de su origen, ¿no? Porque solo estamos acostumbrados a ver lo que está de este lado del mundo, pero realmente hasta la isla más chiquita puede tener los mitos y las historias más fantásticas y más increíbles. Y quizás muchas de ellas se pierden porque se pierden las personas que los transmiten, pero pues qué bueno que haya todavía personas que se encarguen de esto, ¿no? De recuperar esa parte. Todos estos escritos, sí, la verdad es que al menos yo puedo decir que soy un ñoño de la historia porque me gusta el chisme. Y básicamente por eso es que comencé el podcast, para transmitir todo eso y sobre todo esta información que yo creo que cuando empecé a narrar se notó la emoción que sentí. Sí, estaba súper emocionado. Sí, y como mencionas, o sea, incluso siendo la isla más pequeña, o sea, que no es el caso de Japón, pero incluso la isla más pequeña puede tener una historia súper maravillosa que se perdió con el tiempo porque no había personas que la transmitieran. Y eso me parece un poquito feo porque son historias, algunas pueden ser un poco más trágicas, otras pueden ser más bonitas, pero son historias que al día de hoy podemos escuchar y podemos comparar con nuestra situación actual. Claro. Podemos encontrar una perspectiva de hace muchísimos años
que todavía es vigente en esta época. Claro. Y podemos encontrar esos puntos de cambio para bien, o podemos encontrar esos puntos donde decimos, ok, entonces todo esto ya tiene un sentido, ya sé por qué sucede. Y no había sonado ninguna ambulancia patrulla hasta ahorita. Bueno, al menos solo una. Solo una, ya es ganancia a comparación de la vez anterior. Somos de México. Y aparte, pues esta es calle principal, es lo único que no me gusta de vivir en una calle principal, que siempre hay mucho ruido. Pero sí, o sea, aunque Japón pensemos así, anime, manga, que Pikachu, que las botargas, en realidad tiene todo un trasfondo histórico, cultural, mitológico muy grande. Muy grande. Quizá no sea tan grande como otras culturas, pero como no fue tan influyente a comparación de otras culturas, al menos a un modo global, pues no es tan relatado como los griegos. O sea, de los griegos recibimos muchísimas cosas. Y, o sea, no digo que la mitología griega sea mala, o sea, es interesante, tiene lo suyo. Aunque si quitamos a Zeus de la ecuación, pues ahí la historia se reduce un poquito, ¿verdad? Pero pues, son detalles. Vamos a decir, la historia de Japón también es muy interesante, es muy bonita y es lo que quería transmitir. Les repito, si quieren leer un poquito más de este libro o cosas que yo me salté, porque sí me salté un buen de cosas, el libro es Mitología Japonesa de Marco Suárez. Lo pueden encontrar bueno, yo lo tengo en Amazon, me lo compré en Amazon, entonces ahí sí, si quieren. ¿De dónde es Marco Suárez? La verdad no tengo idea, solo encontré el libro, estaba buscando libros de mitología, puse en Amazon Mitología Japonesa, me salió ese libro, agregué y listo. No he investigado nada del autor, la verdad. Pero como tenía buenos reviews, pues dije, ok, funciona. Está muy padre la forma en la que lo narra. La verdad es que sí. Yo me lo imaginé todo así. La verdad es que por eso no quise modificarlo. Su narración estaba chida. Yo nada más le puse mi modo de contar historias. Que creo que no había contado historias así desde hace muchísimos años. Pero sí, o sea, ese libro me gustó bastante. Sí, creo que es muy, muy interesante. Yo tengo que buscar eso de lo que escribió esa alumna en su registro cultural, de cuál era el mito, pero estaba relacionado con Amaterasu, me parece. Y que estaba relacionado también con un mito de la mitología griega. Entonces, quizás ahí buscar como esa relación también sería interesante. La siguiente parte de Izanami e Izanagi, cuando Izanagi va al inframundo, es muy parecida a un mito griego. Ah, quizás es eso. Muy probablemente. Bueno, entonces no lo contamos, no lo investigamos para que veamos de qué se trata en el siguiente. O sea, esa parte está interesante. De hecho, ya di un spoiler en episodios anteriores de esa historia. No les voy a decir dónde, pero por ahí si hay alguien que recuerda esa parte, porque ya tiene tiempo que salió ese episodio, hay que me cuente. Pero sí, ya solté un spoiler de esa parte. Y sí, la verdad es que sigo emocionado por esta parte. Sí quería hacer este episodio desde hace muchísimo tiempo. Espero que les haya gustado mucho, que mi forma de narrar no les haya parecido tan tediosa. No, al contrario, muy buena. Y que esperen con ansias el siguiente episodio. ¿Algo más que quieras añadir? Ya quiero la segunda parte. Esperen la segunda parte muy, muy pronto. O sea, ya saben cómo sigue esto, entonces ahorita no vamos a cortar este ciclo de mitología hasta que haya alguna fecha importante que no haya cubierto ya en el podcast. Entonces nos vamos de corrido con toda esta parte mitológica y posteriormente histórica. Y bueno, chicos, si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con todos sus amiguitos amantes de la cultura japonesa o del idioma japonés, también para que expandamos un poquito esta idea de que Japón no solamente es anime y manga, que también hay muchísimas cosas interesantes detrás. No olviden compartirlos con sus maestros de japonés, si es que estudian japonés y no toman clases con ninguno de nosotros. No olviden compartirlo en sus redes sociales. Si gustan seguirnos, pueden encontrar a Steph como InnerSteph en Instagram. Y pueden seguirme en mis redes sociales como @SirOscar. También no suena tan raro como las deidades anteriores, pero es medio difícil de adivinar cómo se escribe, por lo tanto vamos a dejarle todos estos enlaces en la descripción del episodio. Entonces, nos escuchamos en la que sigue, espero que les haya gustado. Esto va a ser para mi extensión, yo soy Sir Oscar. Bye. Bye bye. Y con esto sí. terminamos. ¡Qué padre estuvo! Me encantó.